Hola Soledad, ¿cómo estás? No te escucho. ¿Ahora me escuchás? Ahí sí, ahí sí. Ah, perfecto. ¿Cómo te va? Bien. ¿Sabes qué tal? Muy bien. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Francisco? ¿Todo bien? ¿Cómo le va Rodrigo? Hola, hola, Eh, ¿qué tal? hola. Vamos a esperar 2 o 3 minutos porque siempre se integran algunos en este primer fragmento. Soledad, Sí. eh, me contaba Santiago que tú tenías un vínculo especial con esta novela en particular y con Brandon Taylor. ¿Me dijo Sí, la verdad? ¿Me dijo la verdad? tengo, tengo un vínculo bastante especial con todos los libros de Chai, pero sí es verdad que Brandon Taylor me gusta mucho. También me parece que representa mucho el espíritu de la editorial, como algo así muy contemporáneo, muy que piensa lo contemporáneo, los vínculos contemporáneos. Y me parece que además lo hace como nadie, ¿viste? Sí, Eh, no, es sorprendente. Sí, y cada vez que lo Eh, leo me angustio. Además, no sé, este libro lo he leído 4 veces y las 4 veces me hago. Pero bueno. bueno, vamos a arrancar con quienes estemos y después si se van sumando otros. Bienvenidos sean. Te saludo también, Mariana Toledo. eh, y también saludo a la distancia a Ruth Simeone, que si no es distinta a su realidad a la de todos los meses anteriores, está conectada desde Punta Arenas, es decir, desde el sur más profundo de este país. Así que bienvenida Ruth Simeone. Le cuento a usted, Ruth, y a todos quienes están aquí ya conectados, que Soledad Urquía, que nos acompaña hoy como invitada especial, es cofundadora, coeditora de Chai Editora junto a Santiago La Rosa. Ella está en Argentina, en San Javier, ¿no? En Córdoba, Sí, sí. en la sierra. Y desde allá dirigen, ¿no? Este sello que, si no me falla mi memoria, nació por ahí por el 2019, ¿o no, Soledad? Sí. Exactamente. En agosto del 2019 salió nuestro primer libro. Así es. Y desde entonces se ha convertido, por lo menos para algunos de nosotros, en una referencia magnífica, maravillosa, por esa capacidad de detectar una literatura que en general no está siendo traducida al castellano o al español de la manera como ellos además lo están realizando. Una primera cosa que te quería preguntar, Soledad, y comentar, tiene que ver con el valor de las traducciones, que en el caso de usted es fundamental, ¿no? Tan importante como el libro original es la traducción que ustedes deciden, seleccionan, escogen y finalmente publican. Y bueno, el traductor de Los Últimos Americanos de Brandon Taylor, es Juan Nadalini, que a su vez ha sido traductor de muchos títulos que ustedes han publicado, ¿no? Y que han sido traducidos del inglés al español. Me gustaría que si te pudieras detener un segundo en el valor de la traducción y en particular del libro que nos ocupa en Juan Nadalini, porque hay algo allí, ¿no? De oficio, de respeto al tono del original, que me parece que ustedes preservan y les importa mucho cuidar. Sí, bueno, para nosotros hacemos solo traducciones en Chai, o sea, una editorial dedicada exclusivamente a la traducción de narrativa. Y bueno, para nosotros es muy importante que la traducción funcione. Entonces, o sea, obviamente a todas las trabajamos, justo a las de Juan Nadalini no las trabajamos mucho porque siempre llegan re bien. Pero bueno, sí, trabajamos todas las traducciones, como que apuntamos mucho a que en muchos casos sean escritores los que traducen, como en el caso de Virginia Higa, Federico Falco, Esther Cross, bueno, gente dedicada a la escritura que tiene sus propios libros,
o traductores que traduzcan literatura. Y en el caso de Juan, yo siento que, bueno, específicamente con Brandon Taylor enseguida encontró el tono, como que hay algo que del ritmo, bueno, tanto en sus otros libros, en su libro de cuentos, Pequeñas Bestias, en vida real y en este, que él lo pudo como transmitir muy bien. Y ahora justo hizo también, él hizo muchas traducciones nuestras, otra traducción de un libro que va a salir en junio de Benjamin Markovitz, se llama el autor, que es un tono muy distinto, es como un varón cis de 50 años, o sea, es otra realidad muy distinta a la de Brandon Taylor, que está con su esposa y sus hijos, y también de alguna manera encuentra el tono de la traducción. Entonces, eso me parece como un valor muy singular. Y a mí siempre me gusta lo que nos dice Esther Cross antes de aceptar una traducción, que antes tiene que leer el libro para Ok. ver si de verdad va a poder traducirlo, porque a veces incluso libros que a uno le gustan, todo siente que hay algo de... Yo siento que un poco el escritor y cuando pensamos un traductor o una traductora para un libro, siempre pensamos como que el autor o autora y el traductor o traductor pudieran ser amigos, como que hay algo del diálogo o de una cierta afinidad que uno a veces adivina, porque no, o sea, no podemos saber qué pasaría si juntas esas dos personas, pero sí intuitivamente pensar que manejan algún tipo de código común, porque si no, bueno, es como muy difícil nada, que se transmita eso. Sí, bueno, y yo creo que se consigue completamente, además, ¿eh? En el caso de los últimos americanos, a mí me parece que no es fácil entrar en esa atmósfera, en ese tono, y de pronto transitar por los distintos paisajes emocionales por los que el libro va atravesando a veces de una manera muy oscilante. Hay párrafos de una poesía tensa, de una melancolía, de una introspección enorme que conviven casi en el mismo plano con escenas de otro corte y me parece que en esa transición Nadalini hace un trabajo maravilloso. Te quería preguntar, Soledad, en el caso de Brandon Taylor, de Vida Real, de Pequeñas Bestias y ahora de los últimos americanos, eh, ¿por qué Taylor es hoy un autor de Chai ya que notorio en el catálogo, como hay varios que empiezan a repetirse, ¿no? Porque ustedes ahí hacen una apuesta por la literatura que hay ahí detrás. Me gustaría que si te pudieras detener en Taylor y a lo mejor fijar tres o cuatro ideas y rasgos que a ti te parecen significativos. Nosotros no tenemos política de autor, que es algo que siempre hablamos bastante con Santi y con Fede Falco, que dirige la colección de cuentos, que no publicamos, si ya publicamos un autor o una autora, no es que sí o sí vamos a publicar otro libro de él o ella, porque a veces no nos terminan de convencer, a veces sentimos que no funcionaría en el catálogo. Bueno, eso, y como nosotros publicamos entre 8 y 10 libros al año, depende del año, a veces menos, también cuidamos mucho cada libro, digamos, que sale. En el caso de Brandon Taylor, a mí me parece que no hay nadie, al menos que yo haya leído, que retrate como la forma de vincularse contemporánea como lo hace él, para mí. Y por eso también yo siempre pienso, bueno, ¿por qué me angustia tanto o, no, o a mucha gente le angustia tanto leerlo? Y es eso fallido, eso casi imposible, ese como tratar de acercarse y que no termina de funcionar y al mismo tiempo tratan y cómo rápidamente escala hacia un lugar más violento y lo más conmovedor es que todo el tiempo está ese intento, como que nunca se rinde, bueno, se acercan, es como, y cómo escribe sobre la violencia, sobre la ternura, tiene algo para mí muy genial eh, que yo no vi en otros autores. A veces pienso, no sé, es muy raro lo que pienso, pero ¿por qué no le va, o sea, es un autor al que le va bien, pero bueno, no le va como a Sally Rooney, por ejemplo? Bueno, ¿por qué no le va como a Sally Rooney? Porque bueno, en un punto hacen algo parecido, un trabajo con los vínculos contemporáneos, y yo siento que tiene una oscuridad que, bueno, Sí, Sally Rooney sí. no tiene, y que a mí eso me parece muy interesante también, porque no, es como que no esquiva esos lugares oscuros, ese sinsentido, esa sensación de, bueno,
de imposibilidad de estar con otra gente que, bueno, en Sally Rooney viste que son todos buenos al final, que eso también me gusta. A mí me gusta personalmente, pero siempre se redimen, incluso los personajes que pareciera que van mal, siempre tienen, es como más luminoso, que bueno, me parece el talento de Rooney igual. Y Brandon Taylor me parece el talento por el contrario, bueno, mostrar la oscuridad hasta el último extremo, ¿viste? Sí. Como y me No, no parece, sé, bueno, que lo hace muy bien. Y además, en una escritura bastante clásica. Bueno, Vida Real es una novela bastante clásica. Los cuentos de Pequeñas Bestias son bastante clásicas en su escritura. Digo, esta novela por ahí la estructura no es clásica y todos esos cambios de punto de vista, pero sí tiene algo de una escritura que si bien está narrando algo muy contemporáneo, su forma de escribir es bastante clásica y eso a mí me convoca mucho, en realidad. sí, y esa oscuridad a la que menciona Soledad, a la que no le quita la vista nunca, porque no hay un fragmento de los últimos americanos que no esté tamizado por esa luz, ¿no? Y esa cuestión de no renunciar, ¿no? De no quitarle la vista y de persistir, incluso hasta, y no vamos a hacer en ese sentido, no le vamos a contar la novela a los que todavía aún no la han leído o no la han terminado de leer, pero hasta la escena final Sí, eh, no te da ninguna concesión, no te hace ninguna concesión a ti no hay como lector. respiro. Exacto, y entonces No hay- estás asistiendo a la vida de un contingente importante de hombres, digamos, de algunas mujeres que intervienen muy lateralmente, y que en esa lateralidad también ocupan un espacio muy significativo, a veces desde el odio, desde la mala onda, desde el prejuicio, y por otro lado, una cuestión que está latiendo todo el rato, pero del dinero. ¿Ah? Sí, El poder del dinero como definidor del lugar desde donde miras la vida y desde donde te paras. Y esa cuestión como que nadie escapa, tampoco. no. Y es Eh, un eh, tema que él, primero que maneja muy bien, que no le esquiva en ningún momento, como que tiene eso que no esquiva temas incómodos. Y yo siento que particularmente los últimos americanos, ay, perdón, no sé por qué me suena, no, pues pero el tranquilo. WhatsApp, perdón. En los últimos americanos, em, ahí está, perdón, se me hacía. No, no, En los tranquila, últimos tranquila. americanos aparece como muy fuerte la cuestión del dinero sobre otras vulnerabilidades, digamos, casi que es lo que termina definiendo como las condiciones materiales, está casi por encima de la cuestión racial, ¿viste? Como que está este personaje que afroamericano, pero que lo adoptó una familia con mucho Blanca. dinero, blancos, no sé qué, que está en pareja con un chico blanco, bueno, cuya familia, nada, que está ahí laburando para pagar lo que debe de la universidad, y cómo eso marca el tono de la relación todo el tiempo, como la cuestión del dinero está como siempre presente, bueno, los que tienen que trabajar, los que no, y me parece que no hay, o sea, paradójicamente no hay tanta literatura que ponga tan claramente eso sobre la mesa, o sea, al menos en lo contemporáneo, como que bueno, es un tema principal de la novela y me parece interesante cómo lo maneja también. Por otro lado, también Soledad, el taller de poesía, Ah, como el ese tema. espacio académico delirante, ¿no? En donde Seamus, ¿no es cierto? Simus y los demás, Oliver y ellas, sobre todo ella, ¿no es cierto? Y el profesor, van, ¿no es cierto?, marcando un tono que además se retoma hacia la mitad de la novela directamente con este poema, ¿no? Que este protagonista, uno de los narradores de las voces más relevantes de la novela, está afanado en trabajar. Hay ahí una reflexión en voz alta que también es súper interpeladora, por lo menos para mí como lector, respecto de qué es la literatura, qué es la poesía, qué es el arte, ¿no es cierto? Hay una intertextualidad ahí, por decirlo de alguna forma, que está interviniendo, pero de un modo también que uno no queda indiferente y también hace sus propias reflexiones sobre, bueno, ¿qué se juega en esto? ¿Ah? Y a mí me parece que eso también Taylor en esta novela lo pone de relieve y es atractivo como lo hace. Sí, y además tenés que animarte a escribir esas escenas que escribe del taller de poesía, donde, bueno, es muy al límite las cosas que dice, cómo cuestiona,
bueno, la escritura de sus compañeras mujeres y desde dónde, y bueno, el planteo que hace es válido, termina siendo válido, digamos, como que hay algo ahí que es muy incómodo todo el tiempo, incluso es incómodo de leer, es como a mí nos pasó, creo que a Santi también, con ese primer capítulo que te genera como una fascinación total y al mismo tiempo es como muy incómodo por momentos. Pero sí, hace esa cosa de pensar la escritura dentro del texto que me parece que está bien hecha además, como que no suena forzada. Muchas veces, para mí esas intervenciones dentro de novelas a veces parecen un poquito como forzadas y en este como caso como pegadas no. artificialmente, ¿no? Sí, sí, Pero a sí, mí como ahí, bueno, el autor quería que sepamos qué opina sobre. claro, Y acá exactamente. está como muy armónico y muy armónico con la construcción de este personaje que en definitiva lo define lo que es, o sea, como su idea de la literatura define lo que es prácticamente, ¿no? Y hay algo ahí también, Soledad, que tiene que ver con el gesto ya ahora de ustedes como editores, que también me parece importante referirlo y relevarlo. Y es que hoy, en los tiempos que corren, lo políticamente correcto, lo editorialmente correcto, ¿no? Ha ganado un espacio tremendo, enorme, en favor de una extraña audiencia, entre comillas, más masiva, que pudiera acceder a esta literatura sin grandes cuestionamientos. Me parece que en ese sentido la editorial, el editor independiente, la editora independiente, el que mira un catálogo con ojos no cruzados, atravesados, ¿no es cierto?, por el mercado como gran norte, como objetivo, sino una propuesta literaria sin descubrir la pólvora, sino que una propuesta literaria genuina, sea capaz de, en ese sentido, tener la suficiente convicción como para creer en esos libros, para en el fondo, como ustedes han dicho muchas veces, y lo he escuchado de muchos editores, es decir, publicar los libros que nos gustan, ¿no es cierto?, que nos atraen, que nos apasionan, independiente de los riesgos que eso también conlleve y de los desafíos también que plantea. Sí, o sea, en primer lugar, creo que ni Santiago ni yo creemos que sea el lugar de la literatura como decir, bueno, qué es lo correcto, esto es lo políticamente correcto, esto no, y que después nos parece interesante que cuando la literatura puede narrar todo lo que, digamos, como bueno, lo que pasa, digamos, tanto lo políticamente correcto, lo incorrecto, como que sea más un retrato, bueno, de lo que está pasando en realidad y no de lo que debería pasar, y que eso por ahí nos ayude a pensar algo o no, digamos, pero sí la literatura, eso, lo que vos decís, como lugar de disfrute, como que no nos interesa publicar y no es la idea del catálogo esos libros que uno, ¿viste? Ubicás esos libros que lees una página y decís, esto es espectacular, pero no te dan ganas de volver a leerlo. Bueno, eso no es para nosotros, si bien es válido que existe y que alguien lo publique, pero sí lo que nosotros pensamos y apostamos es a la experiencia de lectura con placer, digamos, que te den ganas de leer y que la pase bien leyendo un libro. Y, y entonces, bueno, como que me parece que es algo pequeño y sencillo y que, bueno, que es en un punto el lugar de la narrativa. Nosotros no publicamos ensayo, digo, como no. Y, y bueno, ese es un poco el propósito del catálogo, digamos. Oye, a propósito de tu último comentario de que no publicamos ensayo, hay un libro, hay un autor más bien, ya tiene dos títulos publicados en Que ahora Chile, va, ahora va. que ahora viene a Chile, que es Peter Orner, ¿no es cierto? Voy a mostrar aquí a la cámara. El primer título de Orner que publicó Chai es un libro que lo sabes muy bien, ¿no es cierto? Nos mató a muchos acá. Hay alguien ahí, un libro precioso, maravilloso, y que luego tiene una especie de segunda parte, Sigo sin saber de ti, en el mismo formato, este formato que no vamos a definir aquí ahora, ¿no es cierto? Un híbrido, Sí, un diario de lectura, una autobiografía, tiene algo de ensayo también, pero incluso sin sí, proponérselo, ¿no?
Ensayo más narrativo, eso sí hacemos, exacto. como cosas Eh, más bien narrativas desde la Y narrativa. además, donde va combinando, ¿no es cierto?, Peter Orner, su propia historia de vida con su lectura, y de una manera que a uno le vuela la cabeza. Me gustaría que igual le comentaras a quienes están aquí hoy, ¿quién es Peter Orner? Porque creo que hay algunos que no lo conocen, que va a venir a Chile, que va a estar en la UDP, que va a tener un paso también por la librería Lolita, donde vamos a hacer una actividad. Y el valor que tiene para ti y para ustedes, ¿no? Este autor y estos dos títulos en Chile. Bueno, Peter Orner es un autor norteamericano bueno, tiene varias novelas, varios libros de cuentos, pero este libro en particular, en inglés, nosotros todavía me acuerdo cuando ni bien empezamos con Chai, que bueno, empezamos a armar el catálogo, todavía no había salido ningún libro. Santi, no sé cómo llega a la edición en inglés de Hay alguien ahí. Lo lee como totalmente fascinado. Pedimos un informe de lectura. La persona que hace el informe de lectura nos dice, bueno, el libro está buenísimo, pero no van a vender ni dos ejemplares porque, no sé, es un libro sobre libros, habla sobre autores y autoras que acá no se publicaron, no sé qué. Y un poco dijimos, bueno, también la idea de tener una editorial es publicar los libros que nos gusten y nos den ganas. Y son a mí, además, cuando Santi me dijo un libro sobre libros, me dio una fiaca total porque en general a mí no me gustan los libros sobre libros, pero cuando lees a Peter Orner, tiene una cosa tan cercana que te gusta de alguna manera, hace algo rarísimo, como esa cercanía, un poco sentís que terminás de leer el libro y un poco sentís que sos amiga de él, ¿viste? Como que estuviste charlando con él. Bueno, la cuestión es que decidimos publicarlo. Y al libro le fue re bien, fue rarísimo ese movimiento, como que le fue muy bien en todos los países. Bueno, en Chile, gracias a Pancho en un punto, pero bueno, en Chile como que le fue muy bien, en Argentina le fue muy bien, en España le fue muy bien. Él después viajó, lo invitaron a España, viajó a España, todo el mundo fascinado, es como súper carismático, súper inteligente, pero al mismo tiempo no tiene nada pretencioso. Y me parece que cualquier persona a la que le gusta leer, como, bueno, nosotros, digamos, te sentís muy identificado ese vínculo con los libros tan, eso, como que en todas las cosas que le pasaron a lo largo de su vida siempre había un libro de fondo dando vueltas y como que no entendés bien si lo que te está contando de su vida es una excusa para hablar del libro o si el libro es una excusa para hablar de su vida, pero bueno, no sé qué hace, pero termina hablando de todo y funciona, es como muy genio, la verdad. Y además, que no siempre pasa, a veces hay muy buenos autores, pero que no son buenos oradores, él además es muy buen orador. Santiago, bueno, lo tiene que entrevistar en la UDP y Mm, estaba medio nervioso. Le digo, no te importa nada, le tirás un titular y él abre, claro. como que Él va a termina. animar la fiesta. Y no sé si te Sí, contó Santiago que hoy día confirmamos que en la actividad que vamos a hacer en la librería, que va a ser el jueves 29 de mayo a las 7:30 de la tarde, eh, va a estar Peter Horner, va a traducir Santiago y quien sí. va a conversar con Peter va a ser la Marcela Aguilar, Ay, qué bueno. eh, Sí, sí. la decana de la UDP de Claro. Literatura y Periodismo, y Bueno, que además ya lo ha leído, lo leyó, leyó los dos títulos. De hecho hicimos un programa sobre Peter Orner en qué Cuatro bueno. Ojos o en Entre Líneas, no me acuerdo en cuál de los dos formatos. Acá pregunta Catherine Moila qué libro recomienda. Yo recomendaría partir por ahí alguien ahí y después seguir con Sigo sin saber de ti. Es decir, mantener pero también podría no ser así y no importa. Pero si se puede leer en ese orden ambos, me parece muy recomendable. Eh, y coincido contigo a propósito de eso de si en el fondo las lecturas que estoy teniendo son un pretexto para hablar de mi vida o en realidad hablo de mi vida para hablar de los libros o ninguna de las anteriores, o una tercera vía, es como una tercera vía que se construye a partir de esta combinación tan especial y tan notable que va siendo tan genuina, porque como decías tú,
habla de un montón de autores. La mayoría de los autores que menciona Peter en el libro, por lo menos yo nunca los había leído, no los conocía. Poetas estadounidenses de la segunda línea, y que sin embargo, narrados por Orner, se convierten en poetas de avanzada para uno. Así, entonces, es maravilloso ese ejercicio que hace Orner. Perdona que nos detengamos en Orne cuando en realidad veníamos a hablar de los últimos americanos, pero es que yo creo que, y en eso espero no estar equivocado, Soledad, que lo hermoso de trabajar el catálogo como ustedes lo van haciendo es que también, a pesar de esos como faros que tú distingues, que son como distintivos de la construcción de un catálogo, hay también dentro del catálogo de Chai una diversidad que entusiasma. Porque, ¿qué podría uno decir formalmente de Dorayaki, ¿no es Sí. cierto?, en relación a Peter Orner y en relación a Brandon Taylor, que son tres apuestas literarias muy diferentes en algún sentido. Y sin embargo, conviven, yo creo, muy amistosamente, ¿o no? Sí, yo siento que la verdad, la realidad es que quien propone más los libros del catálogo es Santiago, como que yo, o sea, es raro lo que decir, pero confío mucho, bueno, justo el otro día se lo decía a él, en su ojo lector, ¿viste? Cuando él propone un libro, que bueno, después obviamente lo leemos, lo pensamos juntos y todo, pero pero siento que tiene una lógica, por más que no sea clara o que, pero que tiene una continuidad que bueno, que son los libros que él le gusta y disfruta leer y bueno, y yo también en un punto, pero en general vienen de él las propuestas. Y que esa es un poco la cohesión más profunda del catálogo, porque tal cual entre Dorayaki y Ji Yun Lee, por ejemplo, o no sé, libros que Daewoo, como que hay una diversidad muy total. Y sin embargo, esperemos, o al menos es lo que está pasando hasta ahora, no sentimos que el catálogo, o sea, como sentimos que el catálogo tiene un sentido, como bastante total. Oye, Soledad, están en las sierras de Córdoba, publican entre, no sé, 8 libros al año, 6, 10 a veces, ha habido momentos de mayor intensidad editorial. El panorama es mantener hasta donde se pueda, ¿no es cierto?, ese timing que les permita, ¿no es cierto?, trabajar cada libro con la paciencia y el tiempo suficiente para sentir que la ola no los lleva a una velocidad que los saque un poco de ese tempo, o hay algo que podría variar. Estás como tocando el punto clave de las últimas conversaciones que tuvimos con Santiago los últimos meses. Yo Bueno, es esto no algo lo sabía. que hablamos todo el tiempo. En realidad, 10 libros nunca llegamos a publicar. Esa es la realidad. Yo no sé por qué. Dije 10 porque venimos hablando de eso como norte. Y nosotros además publicamos en España con pequeñas adaptaciones de la traducción. Entonces, maquetamos el libro de nuevo, hacemos como el libro de nuevo. Y bueno, entonces termina siendo bastante trabajo porque además somos nosotros dos, en realidad. Bueno, hacemos todo nosotros dos. Y, y siempre hablamos, bueno, ¿cuál es el límite para seguir cuidando tanto cada libro? Y que, bueno, eso de que las traducciones, bueno, las trabajemos tanto y las cuidemos tanto y cada detalle esté como cuidado. Yo siento que, bueno, que 8 libros es un poco el límite. Santi estaba apuntando que publiquemos 10. Vamos a ver si lo podemos hacer y bueno, y si no cambiará un poco la dinámica de la editorial. Bueno, por ahí se sumará otra persona. O habrá tareas que no asumiremos nosotros. Nosotros hacemos desde la prensa, bueno, el diseño del interior, la corrección, bueno, como todas las tareas, digamos, vinculadas. Oye, y en 5 o 6 años, para los que no tienen tan identificado, ¿no es cierto?, el catálogo de Chay Editora, eh, ¿cuál dirías tú hoy día que ya es la cantidad de títulos disponibles que existen, que uno es posible conseguir, ¿no es cierto?, en América o en España del catálogo de ustedes? Y nosotros ahora salió el número 37.
sea, tenemos 37 títulos, están todos disponibles, a veces se agota alguno y bueno, qué sé yo, algo, la tejonera de C.N. Jones casi no Sí. hay, otro Manhattan de... Hay un par que son difíciles de conseguir, pero bueno, están disponibles. Em, sí, bueno, eso es lo que hicimos hasta ahora, como yo siento que más porque bueno, uno ya tiene libros listos, ¿viste? Como el libro de junio ya Obvio, está obvio, listo. obvio. Oye, Leonard Garner existe todavía, ¿no? En el catálogo. Sí, 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 Fat City existe. Pensé que me preguntabas por la persona de Leonard Garner, porque viste que No, tiene no, como no, 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 tiene 97 como años. 104 años, Sí, así. sí. O sea, existe, es grandísimo, pero existe Leonard Garner y Fat City existe y es un librazo. El libro Eh, extraordinario. Lo leímos es en el taller acá el año pasado. Es una novela, también es la típica conversación que tengo con Santiago, libro de boxeadores, ¿qué me estás trayendo, por Dios, este libro? Bueno, y después lo leo y me encanta y soy fan y bueno, además es como una novela perfecta en un punto en su... Y además dije, es un Sí. libro, lo primero que me vino a la cabeza, libro de chabones, libro de varón, dije, y después son masculinidades tan rotas que es como, ah, bueno, no, está todo bien. Ah, mira, estos tipos son enfermos de vulnerables. Sí, sí, da la vuelta, es como que ya, bueno, no, está bien, está bien. Sí. Eh, Oye, a ver, está aquí Andrés Corona, Mariana Toledo, Edith Barbosa desde Putaendo, Ruth Simeone de Punta Arenas, Catherine desde la Quinta Región. No sé desde dónde está Claudio, Cecilia, Pablo, pero imagino que pueden estar a lo mejor desde Santiago. ¿Alguno quiere comentar algo respecto de los últimos americanos? ¿Quiere preguntarle algo? Ah, ahí está Andrés Corona levantando la mano. Ya Andrés. Micrófono abierto, por favor. Micrófono abierto. Hola, buenas, ¿qué tal? Eh, los últimos americanos, la verdad, tú dijiste algo muy parecido, Soledad. Yo me agobié. Me agobié con la precariedad de estos personajes. Yo encuentro que eran precarios, todo el tiempo, precarios, 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 en todo. Y ese choque constante con una realidad que no se alinea con su intención de vida. Hablaban aquí ustedes del dinero. Yo creo que más que el dinero es el reconocimiento, es el salir de la media, el tener que, el dinero es una consecuencia, pero me da la impresión siempre que ellos buscaban cómo hago para, para hacer algo y no lo conseguían, digamos. Entonces yo me agobié, te digo, paraba de leer porque terminaba con ganas de agarrar el libro y tirarlo por la ventana. Después lo agarraba de nuevo y terminamos, digamos, ¿ah? Porque machuca. Pero es o sea, ¿cuándo vamos a tener un libro alegre, Moat, en en este taller, Dios? Oye, ¿qué te pasa, Andrés Corona? No, bueno, hace poco una chica de un club me dice, necesito un libro alegre. Le digo, no, no publicamos esas cosas, la verdad. No, eso no existe. No, la verdad que no te puedo. Y después que Dorayaki sacó, bien, sí publicamos ahora, pero No, pero mira, Ah, mira, el libro es fascinante. El tono, efectivamente, es esa eterna, eterna cadencia, ese eterno estar ahí. Me dio la impresión que era un muro, siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí, y sin luz al final. Entonces terminé arrastrando los pies con este libro, y sí, lo he vuelto a abrir y ver pedazos, me agobió completamente, fantástico, me encantó. bien, me gusta ese contrapunto que hace. Así me agobié. ¿Cuándo vamos a leer Felicidad? Me encantó. Bien, bien. Viste que bienvenida Elisa, acaba de sumarse. ¿Alguien más que levante la mano o quiera comentar algo a partir de la lectura de los últimos americanos, de Brandon Taylor, del catálogo de Chai, que quiera preguntarle algo a Soledad, que ya debe querer irse a sus otras labores ahí en San Javier de Córdoba? En fin, ¿alguien? Disculpa, ¿puedo preguntarle una cosa más a Soledad muy rapidito? Pero, ¿cómo no? Soledad, la industria, tú estás en Córdoba, sí, sí. hay mucha diferencia, porque ustedes esto lo imprimieron en Buenos Aires, entiendo. Sí, nosotros, o sea, además nosotros no vivimos en Córdoba capital, vivimos en las Sí, montañas, o sea, en un lugar muy bastante aislado.
y trabajamos, bueno, imprimimos en Buenos Aires, nuestra distribuidora está en Buenos Aires, como que el trabajo lo hacemos desde acá, pero bueno, es Pero difícil, funciona, claro. pero la estructura editorial argentina permite hacerlo, digamos. Sí, y, o sea, es raro lo que voy a decir, pero por ejemplo, hacemos lo mismo con España. Bueno, mandamos imprenta, todo desde acá, como Mm. yo creo que hoy eh, casi que, no sé, bueno, es raro lo que voy a decir, pero sí, se pueden hacer muchos trabajos a Claro. distancia y siento que, bueno, que este es uno de ellos. A veces, o sea, vamos, yo mañana justo me voy a Buenos Aires, vamos a algunas ferias, algunas cosas, pero en línea general. Claro, lo levanto por el tema que siempre hay un ruido acá en Chile de las editoriales de provincia, que les cuesta tanto, es como que todo pasa en Santiago, entonces es un contrapunto de decir, bueno, sí se puede, o sea, Sí, además no sabría decirte porque nosotros nos mudamos acá y empezamos con la editorial desde acá. Entonces, como nunca estuvimos, bueno, nunca vivimos, o sea, no teníamos una editorial cuando vivíamos en Buenos Aires. vale, gracias. Edite, Mariana, Elisa. Elisa, vamos, abra el micrófono. Mm, nada, quería sumarme a Andrés Ujú. con el maldito libro que te atrapa, pero maldita sea, qué desagrado. Voy a decirlo de otra forma, no sé si es desagrado, me daba miedo volver a abrirlo. O sea, me pasó que lo ponía, ya listo, leía, no podía parar, era la 1 de la mañana, démosle. Y después me pasaba un par de días en que no lo lograba. No sé si solo por lo deprimente, tiene algo de morbo, me recordó a Bukowski, pero tenía partes como bellas, era, no sé, no alcanzo a entender qué le pasa en la cabeza a alguien como para escribir algo así en el sentido de que todo está tan bien descrito. Incluso yo creo que hay mucho de la miseria humana de este mundillo universitario, como que recuerdo cuando estudiaba no sé, como tanto glamour o qué sé yo, y en la base, el vacío que intenta llenarse me provocó el libro muchísimo, pero me provocó ese rechazo y atracción que quizás ahí encuentro que está la gracia, porque finalmente, no sé, creo que la hipocresía igual está en todos lados, la aspiración, la búsqueda de la felicidad. No, no me atrevo a decir que es error lo que le pasa a los personajes, porque es como que fueran escogiendo a la vez vivir en la mierda. Y todo esto tan bien escrito. De verdad, me pasó mucho, le voy comentando todo el rato a la gente que me rodea, estoy leyendo un libro que me desagrada y no me suelta. ¿Qué tal? ¿Cómo puede provocar algo así? Es como, pero además, miedo, ¿qué mierda va a pasar ahora? Porque esa es como cómo me movió. Eh, Eso, no tengo grandes reflexiones más que como No, pero ¿cómo? el, Eso es el, tremenda. el que pasa. Eso. Buenísimo, buenísimo, Elisa. Pablo, Súper, muchas gracias. Bueno, es mi primera incorporación a una de estas sesiones y bueno, agradecer obviamente la selección y el ejercicio que ha ocurrido en este tiempo. A mí me gustó mucho, yo creo que coincido con algunas de las cosas que se plantearon antes, pero a la vez me parece un libro que en la cubierta justamente tiene un escenario que además es muy un escenario de Iowa, ¿no? El centro de Estados Unidos, un escenario árido, helado y terrible, pero a la vez donde debajo de eso estas lucecitas de ternura, ¿no? Y que son como esos pedazos donde se va tomando todo este conjunto de personas, ¿no? Y que a mí me gustó mucho también. Yo creo que lo que me pasó fue que las primeras páginas que leí esta conversación sobre el taller de poesía con esta intelectualidad desbordada y exagerada y sobre reflexiva y a la vez ultra woke, pero de pronto debajo de eso había este ejercicio demasiado de esa crudeza, ¿no? Y de la pureza de las emociones que
que debajo de la intelectualidad, de la danza y del piano y de la música y de esta querencia universitaria, había una crudeza humana tratando de rascar los pedacitos de ternura. Y ese ejercicio en esta poesía que además contrasta, ¿no? Entre momentos que de pronto juega con este lenguaje pues que hasta de alguna manera yo creo que ridiculiza, ¿no? En estos ejercicios sobre intelectuales, de pronto transita la poesía y de pronto una violencia atroz, y ese ejercicio me pareció sumamente, es un retrato increíble y una escritura que disfruté mucho. Así que muchas gracias. Buenísimo, Pablo. Excelente. Ruth Simeone desde Punta Arenas, si puede abrir el micrófono para comentarnos. Ruth levantó la mano, estamos esperando que abra el micrófono. Ahí está. La escuchamos, Ruth. Sí, bueno, no, ahí está la pantalla también. Bueno, yo me pasó con este libro, claro que no es fácil de leer porque tiene temas o descripciones, porque las descripciones son maravillosas acá, en todo sentido. Entonces tuve que ponerme en un plano de leer cuerpos. O sea, aquí el cuerpo está presente siempre, siempre. Todo el rato. Y a mí me encantó finalmente, o sea, me encantó eso en un contexto de erotismo, homoerotismo, básicamente lo que más es. Y todo lo que pasa a propósito de los cuerpos, en la danza o en la violencia o etcétera, en el encuentro, en la amistad, en el amor o en un encuentro casual. Entonces, la verdad es que encontré maravillosa la forma, digamos, de plantear un tema de un grupo de personas y, y me quedo con todos esos pasajes donde, por ejemplo, no sé, estaban caminando dos personajes cerca de un puente y uno miraba al otro cómo el viento jugaba con el pelo, mostraba una parte del cuello. O sea, yo ahí me quedaba, o sea, eso me hizo sentir muchas cosas y lo encuentro maravilloso porque generalmente el cuerpo está tan ausente de todo, digamos, de nosotros mismos. Y el cuerpo también esconde, encontramos las violencias como están descritas acá, brutales, pero por ejemplo las infancias que son tan agredidas y que hemos sido agredidos en la infancia de distintas maneras, simbólicamente, físicamente, sexualmente, eh, políticamente, etcétera, eso está en nuestras vidas, digamos, y se combina con tener o no tener recursos, con tener o no tener vocación, con tomar decisiones, pero cómo las personas van siendo importantes en los encuentros. Y más en un grupo de jóvenes donde, claro, lo erótico, lo sensual está está, digamos, en esas vidas, si no estuviera A flor de sería. piel. A flor de piel. Entonces yo me quedo con eso y de verdad una maravilla leer las descripciones, leer los personajes a través de la piel. O sea, yo ahí me quedo con eso y los sentidos en general. Acá en el epígrafe que sale, se sabe cómo referirías a un Dios y si fuera una parte de tu carne y si tuvieras un hambre terrible. Entonces ahí me hace el sentido de la lectura. Eso. Oh, qué bueno, Ruth. Muchas gracias. Elisa, ¿levantaste la mano nuevamente? Ya, vamos. No sé si ya lo dijeron, pero otro tema que me pasó harto en el libro es como esta interpelación ética o esta pregunta de lo correcto, muy actual en el sentido, pucha, si lo dijeron, pido disculpas, que en verdad me confundí, creí que era las 7:30. Pero, qué sé yo, este tema con el porno que uno podría llegar siempre nos reímos con mi amiga, el OnlyFans, ¿no? Que uno que estudia o se dedica a carreras poco rentables, siempre nos reímos. Y si te harías o no un OnlyFans, o ponte tú, trabajo harto con personas que son del mundo del arte, de la cultura, y es
oye, postulemos un fondar y a veces justo la chuntamos que nuestro interés, no es que la chuntemos, nuestro interés es el que está más bien en boga, pero por mucho tiempo no fue así y en el fondo, ¿cómo es aceptado, o sea, qué es o no lo aceptable hoy y sin embargo es o no aceptable para mí? Y en ese está, bueno, de nuevo, el conformarse, también como que lo encontré muy interesante, quizás por eso también estaba esto que me pasaba de te odio, maldito libro, pero tengo que seguir leyendo, porque también tenía, no, a mí me rayó esto del cuerpo y las descripciones, de hecho, como lo sensorial, pero también te dejaba en cada capítulo, en cada parte, pensando sobre esos puntos. O sea, ese primer capítulo en el que están con esto del poema y la poesía de la mujer, los afroamericanos, la violencia. Y bueno, hay cabida para otra cosa y en realidad en el día a día hoy hay cabida para otros temas que no son los que se supone que son correctos o que tienen su espacio. Mi deformación de historiadora dice, bueno, esa censura o ese tema que sale siempre ha existido. El tema es que nosotros vivimos hoy. Y será que, me voy a reír, voy a decir, mi lado conservador podrá vivir hoy día o no, o mi lado correcto. Qué suerte que cayó desde el mundo de la cultura con temas que son aceptados. Otro punto para el libro. Ah. Bueno, antes de cederle la palabra a Soledad, que quizás quiere comentar algo a partir de lo que ha venido escuchando, hay un fragmento más bien al comienzo de la novela, en la página 27 al final, y lo voy a leer. Eh, el centro de cuidados paliativos funcionaba en una casona de 10 habitaciones, en una zona verde y arbolada de los suburbios. En una época, esa había sido la parte elegante de la ciudad, pero ahora ahí se había instalado un pequeño conglomerado comercial, 5 farmacias, un centro de diálisis, un banco de plasma, una oficina de préstamos y 3 restaurantes de comida rápida. Junto a la ruta había también un complejo de departamentos, una hilera de edificios de piedra marrón. Del otro lado, laderas húmedas, suaves, salpicadas de casas blancas y de remolques con senderitos de acceso cubiertos de ripio. En la casona alguna vez había vivido una familia histórica de Iowa City, que se había extinguido tiempo después de terminada la Segunda Guerra. Los herederos, primos lejanos de New Hampshire, no habían querido la propiedad porque quedaba lejos, era vieja y estaba agobiada por los impuestos. Para sacársela de encima, se la habían vendido a una empresa que después había caído en manos de otra empresa y después de otra y de otra más. La casa había alternado entre una serie de compañías fantasma hasta que finalmente había terminado en manos de una organización nacional dedicada a convertir antiguas viviendas en residencias geriátricas y en centros de cuidados paliativos para enfermos y desamparados. La idea de base era que la gente no tenía por qué morirse sola en un depósito, como si fuera un mueble fallido, descartado, sino que merecía morir humanamente, rodeada de cierta apariencia de consuelo. Como en un párrafo se narra un abismo, un mundo, un planeta, un territorio de una intensidad, profundidad, lucidez, no sé, me pareció de verdad como este, hay muchos pasajes en que hay una pausa, hay como un ánimo de detenerse y de pronto reflexionar, un pequeño soliloquio que en realidad es con uno, es con el lector, con la lectora, y que de pronto te deja así como que tienes que parar, a propósito de los que dicen que leyeron así como muy acelerada y vertiginosamente, tienes que parar, y a mí eso me fue ocurriendo como lector, lo digo también, a lo largo de muchos pasajes de la novela. Edite y después Soledad. Bueno, comparto con los compañeros esas ganas de tirar el libro por la ventana. Me es difícil leer algo así tan crudo, tan rudo, pero a la vez tan bellamente escrito, lo que hace con que uno siga leyendo, independiente de que te guste o no te guste el escenario y sin querer hacer ningún juicio acerca de lo que es la vida y es la vida en ese ámbito
en ese segmento, en esa edad, ¿no? Que quizás yo estoy muy lejana de esa vida de campus para empatizar. Entiendo el sexo como, como dijeron, la piel, el sensorial es el sexo que mueve mucho todo eso, pero algunas veces yo sentí que el libro caía en ese atolladero narrativo de intentar crear experiencias distintas con personajes que se fusionan muy fácilmente. Entonces, a veces me costaba recordar quién era quién. ¿No? Me encontraba murmurando, espera, ¿ese es el insufrible novio vegano o es el solo adúltero igualmente insufrible? Insufrible? Entonces, eso sentí en muchas partes del libro, claro que no con Seamus, ni Fyodor, ni Noah, pero en algunos momentos sentí eso y era lo que me gustaría compartir acerca de él. Lo leí entero porque me salvó estar trabajando en ese momento con niños. Entonces me devolví a ellos y me venía ese aire de esperanza y me devolví al libro y me hundía en esa historia. Eso. Buenísimo, Edith. Muchas gracias. Soledad. Bueno, gracias. No, todo me parece muy interesante todo lo que dicen sobre el libro y bueno, lo mal que la pasaron leyendo. No, pero perdón por esa parte. No, bueno, pero sí, sí, me gusta, no sé esto por qué lo digo, pero me gusta mucho escucharlos y como cuando nos vuelven esa también, sí, respondiendo un poco a tu pregunta de estar acá y en Tras la Sierra, nosotros no tenemos si bien ahora con las redes sociales la gente nos escribe y nos cuenta qué les parecen los libros, nos pasa un poco en las ferias que tenemos este intercambio con lectores, pero después para nosotros es re importante esta experiencia de los clubes porque, bueno, te vuelve algo que bueno, que leímos muchas veces, que pensamos mucho y aún así siempre aparece otra cosa cuando los lectores hablan sobre el libro. Como todo lo que dijeron sobre el cuerpo, yo no lo tenía tan presente y es muy real, lo que decía Ruth, me parece. Como que hay, y bueno, y un montón de cosas así que bueno, que no, porque bueno, uno lee sesgado siempre, por más que lea mucho. Sí, y esa impresión que a mí también ahora me ocurre mientras voy escuchando, y que refuerza esta idea que no por ser común y fácil de exponer, no deja de tener mucho sentido y valor para nosotros como lectores, ¿no? Y que además promovemos el leer compartidamente. Y es que un libro o es algo vivo en uno, o no existe finalmente, ¿no? O se diluye o se desvanece. Es decir, el libro tiene que vivir de alguna forma en uno, con todo y transitando todas las posibilidades que eso supone, ¿no? No necesariamente plácidamente, para que después efectivamente sea capaz de habitarnos y de seguir reverberando, porque finalmente si hay algo que distingue al arte, ¿no? O a una expresión artística, es esa capacidad de resonar una y otra vez de un modo que no sospechábamos antes de exponernos a eso, en este caso a la lectura de un libro. Así que yo por lo menos si fuera editor o editora de este libro, me sentiría pero hiper realizado de que en una pequeña rueda breve, con 6, 7, 8 testimonios, de pronto se puede expresar lo que yo al menos aquí escuché. Me parece que en ese sentido el libro sale victorioso, lo digo en el mejor de los sentidos. Sí, sí. Eh, No, y no a sé mí si... siempre es muy infantil lo que decir, siempre me conmueve que alguien lea un libro de Chai, como que yo un poco tengo la sensación, no sé, yo trabajo todo el día haciendo los libros de Chai, todo el día, bueno, también hago otras cosas, pero bueno, como sola en la computadora y que después el libro existe y que alguien lo lea, me sigue pareciendo algo como sumamente novedoso, excepcional y voy a decir algo muy cursi, pero casi mágico, ¿viste? Como que
Entonces, bueno, para mí siempre es muy valioso escuchar y además que opinen sobre el libro, ya directamente es como el sueño del editor, pero bueno, ya saber que la gente lo lee me parece algo fascinante. Como que me olvido a veces, lo hago el libro y bueno, fin del libro. Pero bueno. Ah, Eh, bueno, Soledad, si quieres liberarte de nosotros, lo puedes hacer en este momento. Bueno, No nos vamos a sentir ni ofendidos ni molestos, todo lo contrario. bueno. Solo gratitud enorme por querer vincularte con nosotros desde Argentina, por querer escucharnos y por querer compartir también tu mirada del trabajo maravilloso que hacen con Santiago. Espero que cuando venga Peter Orner en mayo tú también puedas venir, y si no vienes, lo vamos a lamentar igual. Esta vez va a ir Santiago solo. Bueno, nos vamos repartiendo porque tenemos dos hijos, entonces bueno, Sí. se queda uno. Bueno, muchas Bueno, gracias. Gracias a espero todos. que en un próximo viaje a Chile, si puedas venir en Soledad y podamos seguir compartiendo ahí en los alrededores de la librería. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, que estés Chau, muy chau. bien. Chao. Bueno, qué buena experiencia poder intercambiar con la Sole. Ya habíamos tenido un taller que pudimos estar con Santiago. No recuerdo a propósito de qué libro, a lo mejor la buena memoria de Mariano. eh, ¿Sabe qué libro de Chai fue el que nos nos trajo a Santiago La Rosa? Voy a buscarlo, voy a buscarlo. A ver, a ver, a ver. Pero bueno, ya voy a dar con él. Eh, Quizás fue el primer mes, el debut de la caja de noviembre, por haber sido, que estuvimos con Santiago. Pero bueno, si alguien se acuerda del libro, sería buenísimo. Ya. Eh, ¿Por dónde seguimos? Seguimos por... ¿hay alguien de los presentes que sea suscriptor de la caja Colibrí o no? Sé que Andrés no, que Edite no, Ruth es de Violeta, Elisa es Maitén, Catherine es Maitén, Pablo no estoy seguro, Cecilia es Maitén, Ruth, Claudio, no me acuerdo. Eh, pero quisiera, si no son de la caja Colibrí, detenerme un segundo en este libro, que fue el que acompañó a Los Últimos Americanos, y que es una edición nueva, es decir, de un libro que ya existía, que había sido publicado en su momento por Amanuta, de María José Ferrada, eh, que se llama Mi cuaderno de haikus. Y que a mí me parece que dentro de lo que hoy se edita en libros para leer con niños, pero en este caso para leer con niños y con adultos y con ancianos y con jóvenes, de una transversalidad extraordinaria, por lo menos desde mi modesto punto de vista, uno de los libros más lindos que yo haya visto en el último tiempo en este género. Y eso ya no solo pasa por el cuidado gráfico, editorial, sino por eh, el tono de una edición. Y les voy a leer como las primeras páginas de este libro, un libro muy visual, eh, mm, pero que, a ver si me entienden cuando les digo lo siguiente. Este cuaderno pertenece a, y entonces cada uno interactúa con el libro, lo raya, lo escribe, ¿no es cierto?
se apropia de él físicamente. Hay algo ahí de una vinculación física con el objeto que ya me parece valiosa, ¿no? Le pongo el nombre de este cuaderno, lo hago mío, lo hago propio. Luego en este cuaderno te encontrarás con la historia de Shigeko-san y su madre, una introducción al haiku, 4 estaciones, la respuesta a las preguntas quiénes eran los Aijin, que es un kibo, la invitación a un hanami, 37 haikus. Habrá también, te encontrarás con cerezos en flor, con pájaros, con lluvia, con nubes. Parte 1. Caminar con los ojos abiertos. Shigeko-san siempre lleva con ella un cuaderno. En él anota las cosas que va mirando. El vuelo del zorzal, la hoja que se desprendió del árbol, el gato que cruzó la calle, pasó rápido como un rayo. Todos van al cuaderno de Shigeko-san y se convierten en un haiku. Su madre le enseñó a escribirlos. Comillas, para hacer un haiku hay que salir a caminar y llevar los ojos abiertos, sentir el sol en el verano y la lluvia en el invierno, caminar con los ojos abiertos. No hay otro secreto. Eso fue lo que le dijo su madre a Shigeko-san. Si ustedes piensan, se detienen un momento y empiezan a tomarle el peso a esa última frase que le dijo su madre a Shigeko-san, caminar con los ojos abiertos. No hay otro secreto. Eso está en directa sintonía con lo que acaba de ocurrir en los 50 minutos anteriores o 55 minutos a partir de la lectura de un libro. Es decir, varios de ustedes, a pesar de que había un impulso o un instinto que les decía cerrar los ojos, realmente se entregan, ¿no es cierto?, con los ojos abiertos a atravesar un camino independiente de lo que allí está ocurriendo y que les agrade eso que está sucediendo. Parece que en la contemplación de la naturaleza no todo es, ¿no es cierto?, conectarse con la belleza en sí, sino que hay algo ahí en la aproximación al haiku que propone este cuaderno, en un libro que es sumamente circular, que sigue y que lleva el ritmo y el tiempo de las 4 estaciones, que de hecho avanza, ¿no?, del otoño al invierno, del invierno a la primavera, de la primavera al verano, de una manera, incluso modificando los colores de cada uno de estos capítulos, que tiene que ver con lo que vamos viendo y el color de aquello que vamos viendo, y vamos entonces advirtiendo que el mundo se mueve y que cada haiku, como dice la autora, captura la imagen de una estación. Por eso leerlos es como escuchar al mundo respirar. Y me parece que en ese como tono, en esa actitud que propone mi cuaderno de haikus, de una escritora chilena, sé que soy fan, pero de excepción. Yo considero que María José Ferrada es una escritora excepcional, es decir, una escritora que la relevo y la resalto por la obra que ha ido construyendo a lo largo de los años, en muchos registros diversos. Me parece que en este género y además en su vinculación con los haikus para ponerlos en movimiento y al servicio de cualquiera, hace una contribución maravillosa. Hay una serie de recomendaciones de Shigeko-san a lo largo del libro, una serie de ejercicios que se van proponiendo, como, no sé, sal a caminar por tu barrio, Putaendo, Punta Arena, Providencia, Ñuñoa, donde sea que estén, Viña del Mar, sal a caminar por tu barrio, pasea durante 1 hora o un poco más y al volver haz un listado de 10 palabras de invierno. Y después de hacer ese listado, utilizando una de las palabras que anotaste, escribe aquí tu primer haiku de invierno. Ya te ha dicho cuáles son las características, ¿no es cierto?, métricas de un haiku.
Eh, lo pongo como ejemplo porque es un libro que en el fondo se va completando, rellenando, atravesando, ya no del modo convencional como se lee un libro, sino que es un libro que exige de ti una participación activa, te pone en circulación, te pone en movimiento, te invita a contemplar, a caminar y luego a escribir, a buscar imágenes o a escuchar y ver esas imágenes que se van produciendo en ti. Me parece un acierto de Amanuta, el sello editor, haber sacado esta segunda edición que es es decir, la primera era bellísima, esta es fuera de serie, es decir, se supera a la anterior, lo que ya es mucho decir, pero sobre todo, insisto, si le pueden dar una oportunidad, si lo pueden buscar en alguna biblioteca, si no lo pueden comprar, pero intenten eh, sondearlo, rastrearlo, saber de qué se trata y ojalá vivirlo. Lo mejor que puede pasar con mi cuaderno de haikus de María José Ferrada, publicado por Amanuta, es eso, eh, hacerlo vivo en uno. Creo que se van a sorprender. Eso es lo que quería decir sobre mi cuaderno de haikus. Hay un autor, Agustín Esquella, que fue parte de todas las cajas del mes de abril. La mayoría de las cajas venían con lugares sagrados y unas pocas, porque se agotó lugares sagrados, y unas pocas fueron con este libro mucho menos conocido, Hermano, no tardes en salir. Eh, Ambos libros, Lugares Sagrados y Hermano, no tardes en salir, eh, yo diría que son parte de la biblioteca Esquella, que publicó Lolita, de sus libros, entre comillas, menos taquilleros, como que responden a una pulsión más personal. En el caso de Lugares Sagrados, eh, estamos hablando de un autor que considera así a bares, cafés, estadios, librerías, hipódromos, cines, salas de cine y templos vacíos. Esa es la distinción que hace Esquella respecto de cuáles son para él, ¿no es cierto?, sus lugares sagrados. Eh, y él se pregunta, ¿qué tienen en común estos sitios tan diferentes para rotularlos todos de una misma manera? Y este ensayo, crónica, ¿no es cierto?, sobre sus lugares sagrados, para todos aquellos eh, que encuentran en el registro de Esquella algunos de estos lugares, también como sus propios lugares sagrados, es una magnífica puerta, ventana, escotilla para entrar en ese mundo. Eh, Me parece un libro, ya ni me acuerdo, la memoria me traiciona, si en algún momento, a partir de una columna que él pudo haber escrito, en que pudo haber hecho mención a cómo él ponderaba estos sitios, yo le propuse, como ya era autor de la casa en ese momento, que escribiera explícitamente algo más elaborado y más largo, de más largo aliento, sobre sus lugares sagrados. Y por supuesto Agustín prendió como pasto seco, es decir, no se demoró nada en decir upa, chalupa, vamos, y entonces él dice que aquí, en este libro, sagrados quiere decir indispensables, intocables, insustituibles, irrenunciables, y habitado también por un espíritu común más ligado a la biografía del autor que a la entidad objetiva de tales sitios o a alguna oculta relación con la divinidad. Los lugares sagrados, dice Esquella, tienen lo que Kant refirió como amabilidad moral que ata los corazones de los hombres. Son asilos para indigentes del corazón.
que es lo que Claudio Magris, ¿no es cierto?, el escritor italiano, afirma de los cafés, donde los encargados juegan el papel de benefactores. Son sitios de arraigo a los que llegamos por propia decisión y no por ejecución de una condena. Es decir, hay algo también ahí del ejercicio de la libertad, ¿no?, que nos acerca, nos aproxima. Tienen la amabilidad del gesto del fumador que acerca la cerilla para encender nuestro cigarrillo. Son los espacios donde completamos nuestra educación. Me parece que ya en esa definición de Agustín hay un modo de mirar que por lo menos a mí me convoca. Estaba mirando hace un rato, nosotros publicamos en Lolita Editores, mientras fuimos sello, 6 libros de Agustín. Primero publicamos una trilogía que después intentamos conseguir ganarnos un fondo para publicarlo en un solo volumen, que se iba a llamar Trilogía de la Vacilación. Y por supuesto, creo que lo postulamos 2 años consecutivos y nunca lo ganamos. Y ya después desechamos la idea, pero ahí quedaron los 3 volúmenes. Y esos 3 volúmenes, el primero, el que inauguró, fue ¿Cree usted en Dios? Yo no, coma, pero, punto suspensivo. Esa fue la primera pregunta que formuló Agustín Esquella, que se convirtió en un volumen eh, que está ahora completamente agotado. Y luego vino una segunda pregunta. ¿Es usted liberal? Yo sí, pero, de nuevo, ¿no? Es decir, nada de respuesta rotunda, no, siempre el pero allí, ¿no es cierto?, para agregar la vacilación, para hacer patente la vacilación, la conjetura, ¿no es cierto?, la renuncia al absoluto, la cavilación, la duda, la confrontación, el contrapunto, la contradicción aparente, ¿no? Y luego vino una tercera, que yo diría que él fue bastante feliz escribiéndolo, más allá de todo lo que contiene este libro, que dice, ¿es usted feliz? Yo sí, pero también incluso en esa formulación de la pregunta, Agustín al tiro decía, no se equivoquen, no piensen que soy feliz, así como si nada. Y me gustaría, seleccioné un par de fragmentos cortos de Lugares Sagrados y de Hermanos No Tarde Sin Salir, que me gustaría compartir con ustedes, si me lo permiten. De Lugares Sagrados, página 132, lo siguiente. Lo único que pido a mis lugares sagrados es que cada día, luego de aproximarme a cualquiera de ellos, pueda exclamar, vaya, sigues ahí. Decir eso sin sorpresa, solo por gratitud, alborozado, no sorprendido, y poder salir cada día de ellos sin que parezca que me alejo, como ocurre con las personas que queremos. De los lugares sagrados se disfruta con el solo goce de su aparición, y podemos salir de ellos cada día sin abandonarlos. En esto los lugares sagrados son como los amigos, porque amigos, como dijo Julio Ramón Ribeiro, son 2 que guardan algo el uno del otro y que al encontrarse lo recuperan. Algo que puede ser la jovialidad, el coraje, la duda o la fantasía. Los lugares sagrados viven ellos y viven también en nosotros, bajo la condición de que vayamos y permanezcamos en ellos. Tienen lo que Henry James dijo de la novela. Viven de la ejercitación. Y el significado íntimo de la ejercitación es la libertad. Por tanto, si muchos recuerdan cada día que deben hacer sus ejercicios corporales, no hay que olvidar los pasos que también a diario nos conducen a nuestros lugares sagrados. ¿Feliz en mis lugares sagrados? Indudablemente. Y esta vez sin pero. Pero
y vean cómo vuelve a salir esa palabra, hay que tener cuidado con felicidad. Es una palabra demasiado ampulosa, de manera que quizás baste con su hermana menor, la alegría, menos agraciada y más al alcance de nuestras limitadas posibilidades. Andando el tiempo, uno se contenta incluso con la tercera de las hermanas. Ojo que es que ella hace poquito publicó La vejez. La normalidad. Y lo único que pide es que las cosas sigan más o menos como de costumbre. En fin, quería remarcar ese fragmento y de este libro que sí que es desconocido y que de hecho Agustín yo creo que resistió a escribirlo, él que es un grafómano, como dice, que así como les comentaba antes, prende como pasto seco frente a cualquier proyecto de escritura. En este caso en particular, dado que el disparador de este libro es la muerte violenta de su hermano mayor cuando era joven, y más joven aún, Agustín, tuvieron que pasar 30 años para que Esquella se animara a mirar eso y a convertirlo en un relato. Y a mí me gustaría leerles un fragmento chiquitito de este libro que hermana, enlaza de un modo también muy sutil hípica y afecto, hípica y amigos, hípica y su hermano. Eh, Página 61 de Hermano no tardes en salir. Adelaida Narducci supo desde el primer día que su hijo mayor se había suicidado. Nadie hizo nada por ocultárselo y ofrecerle el consuelo de un accidente en la vía férrea. Desde ese día empezó a tomar la fluoxetina que no dejó durante sus siguientes 40 años de vida. Fluoxetina para el ánimo y ginkgo biloba para la memoria que alteraba ese ánimo. Al momento de la muerte de Hernán, tenía 59 años y seguía siendo la hermosa mujer que había enviudado a los 53. Nunca volvió a casarse. Pretendientes tuvo, como no, pero prefirió la independencia. Alguien comentó que su hijo pudo ser asesinado y lanzado luego al paso del tren la madrugada del 5 de junio de 1975. Se aferró a esa idea y pidió que averiguaran bien el asunto. Sin embargo, la jueza que llevó el caso corroboró que se había tratado de un suicidio. ¿Cómo puede estar segura?, le preguntaron. Y la respuesta fue que así podía establecerse a partir de la declaración del maquinista. Lo confirmó también la versión del señor Rubiño, el mejor amigo del Nancho en sus últimos años de vida. Rubiño no bebía ni jugaba. Era solo un hombre grande y bueno, un jubilado bastante mayor que el Nancho. Vivía en un departamento en Quilpué, y una tarde habló allí sobre la muerte de su amigo. ¿Qué había pasado? Deudas de juego, la venta fraudulenta de la patente de la botillería que Hernán tuvo en el paradero 4 del Cerro Forestal en Viña, la ruptura con una mujer que venía a verlo desde Santiago. Eso es lo que dijo Rubino. Hasta ahí lo dejo. Hermano, no tardes en salir, de Agustín Esquella, un volumen muy bello que a Agustín no le gusta en general referir. Es curioso cuando a veces habla de los libros que ha publicado, como que se los salta, pero en el fondo de su corazón creo que está igual, sepa el adjetivo que mejor calificaría lo que siente, pero yo creo que él sabe que era un libro que en algún momento debía escribir, quizás para justamente no volver a hablar de aquello y dejar que ese relato, esa historia, en el fondo nos pueda habitar a nosotros y desde allí entender un poco mejor el silencio que acompaña a Agustín frente a esta historia. Algo que quieran ustedes apuntar de los libros de Agustín,
de alguna lectura que pudieran haber hecho de las distintas cajas. Ruth Simeone levantó la mano. Vamos. Sí, bueno, sobre el libro de Esquella de los lugares sagrados, la verdad es que voy a hablar desde la absoluta envidia, porque siento que son lugares sagrados masculinos, y que me da una envidia terrible, digamos, porque lo que he vivido yo, como en Valparaíso, por ejemplo, viví por años, estuve estudiando también cuando era joven, después ya más mayor. De hecho, tengo mi casa, la única casa que tengo está en Playa Ancha. Y mi sueño dorado era poder sentarme en cualquier barra de bar con un trago y estar ahí hasta tarde o hasta que yo quisiera sin que tuviera que preocuparme de nada. Y la verdad es que eso nunca puede ser. Por lo menos yo he tenido experiencias que me han dado mucha rabia. Por ejemplo, yo una vez estaba almorzando, no era tarde, en un lugar en Bellavista, y era yo y un grupo de señores en una mesa, como cerca, pero ni tanto, que me miraban, ya, y yo almorcé, pero estaba ya bien apestada con el tema. Y cuando voy a pagar, me dice la persona que me atiende, me dice, no, si los caballeros ya le pagaron. O sea, yo que me lo hubiera pateado a todos, porque, o sea, ¿qué se creen? Y nada, pues yo siento que ese mundo de lo sagrado, por lo menos desde mi experiencia y de mi envidia, porque absolutamente envidia hacia esos espacios masculinos, que son de reflexión, de estar con uno mismo, de bohemia, nada, de pajarear. Pero, por ejemplo, el Cinzano, que me encantaba porque me encantan los tangos, los boleros, yo me la canto toda, pero siempre tenía que ir con alguien y me daba lata porque tenía una barra muy bonita, muy bonita. Entonces yo veía a los tipos ahí echados para atrás con su trago, solitos, nadie le decía nada, porque también, ¿no? Si hay tres mujeres en una mesa, ay, qué solitas que están. O sea, solitas, perdone, pero ese tema es, entonces no tiene que ver con Esquella, no tiene que ver con el libro, sino con cómo está velado, por lo menos para mí, por la edad que tengo, porque el mundo era de una determinada manera y porque nunca quizá tenía esa capacidad de transgresión, o sea, el hipódromo, nada, digamos, etcétera. O sea, ese tema es, o sea, siento que tendría yo que pensar cuáles son mis lugares sagrados, pero son impuestos, no son electos. Quizá donde mejor me he sentido yo es estando en Buenos Aires, en los cafecitos de Buenos Aires, que había, digamos, tú te sientas, puedes estar toda la mañana, toda la tarde, hay diarios para leer, revistas, y uno se siente ahí ya así, sin ser observado. Eso. Muchas gracias, Ruth. Elisa, desde tu mirada, eh, ¿qué piensas de lo que dice Ruth y cómo lo vives tú? Eh, Mira, mira, Pancho, me llamó la atención justo esto que cuentas de la barra, porque, bueno, yo hace 10 años volví de una temporada como de casi 2 años en Londres. Y justo fue como una época en que me gustaban los bares, ¿ah? Estaba en torno a los 30, entonces iba a bares en Santiago antes, pero en Londres fui muchísimo a bares, a librerías. Pero quiero llegar al bar por la descripción que haces de Valparaíso. Y en esa época me gustaba salir sola, todavía me gusta salir sola, solo que quizás es menos aceptado, pero ni siquiera era un grupo de 3 mujeres. Y me gustaba sentarme en las barras, efectivamente. Y claro, siempre está esto de que se te acercan, quizá uno está en su espacio, un espacio psicológico súper fuerte, pero una de las cosas que agradecí es que pocas veces, o sea, fueron las veces en que nadie se acercó a hablar y que finalmente estaba yo en este espacio mío tomándome mi cerveza y en buen chileno sapeando. Yo soy muy zapa en el sentido del observar. Algunas personas acá conocen a mi mamá y quizás heredé perfectamente eso, el estar mirando y como imaginando historias de la gente.
Pero también a la vez recuerdo gratamente el momento en que una vez en Londres se me acercó, o sea, estábamos sentados yo sola y al lado un hombre solo y empezamos a conversar y eh, él era de Edimburgo, escocés, pero su mamá era peruana y empezamos una conversación eterna en que no sé cómo fue posible el encontrarnos, después salir juntos. Ahí uno pensaría, nos fuimos juntos. No, fue como un encuentro, entonces quizás ese espacio que podía ser de un bar que cambiaba más que uno, el espacio de la barra, del sentarme y estar ahí como conmigo misma, es algo que la verdad añoro. Muchas personas me dicen, no, hay que ser valiente para ir solo a la barra. Ahora que lo pienso, tengo que retomar esa valentía e ir, porque es como un juego de mirar, saber que está siendo mirado, porque está en lo público y en lo íntimo a la vez, no sé, quizás afuera fue más fácil hacerlo que acá, pero en Bellavista también había unos grandes barras a las que ir. Eso fue lo que me surge con lo que dice Ruth. Edith, levantaste la mano. Comentar, aunque Ruth menciona que son lugares sagrados masculinos, yo creo que depende de cada uno, ¿no? Elisa acaba de hablar de ese espacio sagrado de bar como propio. A mí me encantan también esos espacios donde pueda estar contemplando e inventando historias, ¿no? Porque me gusta mucho eso de mirar y pensar, no sé, inventar. Pero lo que quería mencionar es el espacio del fútbol, ¿no? Que también podríamos pensar es un espacio masculino. Yo soy amante del fútbol y ese pequeño trocito del libro me llevó a mi primera experiencia con el fútbol, cuando él dice, aunque no me lo crean, olvidé mi primera vez en un estadio. Casi todos los amantes del fútbol tienen perfecta memoria de esa primera vez, tanto como se la tiene del primer amor o de la primera vez con un hombre, diré yo. Él dice con una mujer, ¿no? Y yo me acuerdo de esa primera vez en el fútbol, en el Maracaná. Yo tendría 6 años de edad, 7 máximo, era noche. Mi papá socio del Vasco da Gama y en ese entonces los socios de un equipo de fútbol tenían derecho a una tribuna especial. Entonces nos vamos, mi papá, mi mamá con sus 2 hijas, y es entrar en ese túnel oscuro y llegar a ese Maracaná iluminado. Es una experiencia que me acompaña toda la vida, de quitar el aliento de ver ese estadio de fútbol repleto de hinchas, esa iluminación que para mis ojos de niña era inusitada, nunca la había visto, y esa alegría de 2 barras que van a compartir un partido de fútbol de 90 minutos, no importa quién gana, quién pierda, terminó el partido, nos vamos a la casa como quien vio un espectáculo, aunque no me gusta mucho la comparación, pero no, y esa experiencia entrañable, como dirías tú, Pancho, del fútbol, del estadio de fútbol, aún siendo mujer, ¿no? Eso quería compartir con ustedes. También podrías agregar algo, Edith, de tu propia historia, que es muy bonita, ¿no? Y es que tú eres sobrina de un seleccionado brasilero de fútbol que fue parte de esa mítica selección que perdió la final del Mundial del 50 en ese estadio Maracaná al cual fuiste siendo niña. Por lo tanto, la experiencia del maracanazo, ¿no? Del 50, también late en tu biografía. No seas mezquina y di en un minuto quién era tu tío y qué, cuánto te marcó también esa historia en tu propia vida. Bueno, rapidito, mi tío es el jugador de fútbol
que todas las putas veces me dan el permiso para usar esa palabra, que aparece en la derrota de Brasil en ese maracanazo, él sale llorando. Y todas las veces yo lloro con él, porque sé que eso marcó no solo, marcó la vida de todo brasileño de ese entonces. Yo no era viva, pero la historia salía todas las veces que se reunía toda la familia, volvía esa historia de ese trágico percance en el fútbol brasileño, que debiera ser solamente un partido más, pero que no es tan así, ¿no? Marca efectivamente la vida, y después de mi tío después fue técnico de Bolivia y regaló a Bolivia el único título que tiene Copa América, de Copa América. ese país en la Copa América. Entonces fue odiado por los brasileños toda su vida, de la familia maldecida por ello. Un modo de anécdota nomás. Gracias, Edith. Bueno, y para ir ya llegando al final, me gustaría mostrarles este volumen, Escuchar la nieve, que es el libro que acompañó también en la caja violeta, la caja que, por lo menos del grupo aquí que estoy mirando, sé que Ruth recibe, y que es un cuaderno de lecturas que yo ya les había mencionado en la sesión anterior, armado por un mexicano, por Jacobo Zanella, y que reúne fragmentos, párrafos escogidos, ¿no es cierto?, de 268 títulos. Y me parece un libro de verdad muy provocador, en el mejor de los sentidos. Seleccioné unos poquitos fragmentos. En honor al tiempo, voy a leer uno o dos, los tengo acá marcados. Eh, el primero, uno de Marguerite Duras, eh, lo encuentro de inmediato en la página 158, y que dice así, estoy seguro que les va a gustar. Dice: en mi casa de campo hice una lista de productos que había que tener a mano siempre. Toma nota, Edith. Eran casi 25. Esta lista se guardó, sigue estando allí porque fui yo quien la escribió. Sigue siendo exhaustiva. Sal fina, pimienta, azúcar, café, vino, patatas, pastas, arroz, aceite, vinagre, cebollas, ajo, leche, mantequilla, té, harina, huevos, tomates pelados, sal gorda, Nescafé, Nocmam, pan, quesos, yogures, papel higiénico, bombillas, jabón de Marsella, Scotch Brite, detergente, lejía, manos, Spontex, Ajax, estropajos de aluminio, filtros de café, fusibles, Chatterton. La lista sigue colgada en la pared. No se ha añadido ningún otro producto a los que figuran ahí. Ninguno de los 500 o 600 nuevos productos que han aparecido desde la confección de esta lista en 20 años ha sido adoptado. Ese es el primer fragmento notable a propósito como de marcar el tiempo en relación a, entre comillas, lo esencial, lo necesario, lo indispensable, y que siga acompañándote en la biografía, así como, mira, inventen lo que quieran, ¿ah? Pero a mí déjenme con esos 25 objetos, productos, como quieran describirlo, que con eso me las arreglo para vivir. Hay otro texto en la página 155 que quise compartir, de George Eliot, que es brevísimo y que me parece muy hermoso. Dice: nosotros, personas insignificantes,
Con nuestras palabras y actos de cada día preparamos la vida de muchos. El bien creciente del mundo depende, entre otras cosas, de actos que nada tienen de históricos. El que las cosas no estén tan mal entre nosotros se debe en buena parte a los muchos que vivieron fielmente una vida anónima y descansan en tumbas que nadie visita. ¿Qué tal? Está bueno. A nuestra querida profesora de botánica, Mariana Toledo, un texto del libro La inteligencia de las flores, publicado en 1907 y que está en la página 151. Todos nuestros motivos arquitectónicos y musicales, todas nuestras armonías de color y de luz, etc., son directamente tomadas de la naturaleza, sin evocar el mar, la montaña, los cielos, la noche, los crepúsculos. ¿Qué no podría decirse, por ejemplo, sobre la belleza de los árboles? Hablo no solamente del árbol considerado en el bosque, que es una de las fuerzas de la tierra, quizás la principal fuente de nuestros instintos, de nuestro sentimiento del universo, sino del árbol en sí, del árbol solitario, cuya verde vejez está cargada de un millar de estaciones. Entre estas impresiones que, sin que lo sepamos, forman el hueco límpido y quizá el fondo de felicidad y de calma de toda nuestra existencia, ¿quién de nosotros no guarda memoria de algunos hermosos árboles? Cuando se ha pasado la mitad de la vida, cuando se llega al término del período maravillado, cuando se han agotado casi todos los espectáculos que puedan ofrecer el arte, el genio y el lujo de los siglos y de los hombres, después de haber experimentado y comparado muchas cosas, se vuelve a sencillísimos recuerdos. Estos levantan en el horizonte purificado dos o tres imágenes inocentes, invariables y frescas, que quisiéramos llevarnos en el último sueño. Si es verdad que una imagen puede pasar el umbral que separa nuestros dos mundos. Yo no imagino paraíso ni vida de ultratumba, por espléndida que sea, en que no estuviesen en su sitio tal magnífica haya de la Saint-Baume, tal ciprés o tal pino parasolado de Florencia o de una humilde ermita vecina de mi casa, que ofrecen al transeúnte el modelo de todos los grandes movimientos de resistencia necesaria, de valor tranquilo, de empuje, de gravedad, de victoria silenciosa y de perseverancia. Tres fragmentos cortitos de un libro de 268 textos como ese, que en realidad puede uno mantener en el velador por años, e ir leyendo de a poco, e ir anotando y apuntando para no olvidarlo completamente, o quizás no anotar ni apuntar nada, olvidarlo completamente y así volver a leerlo en 2 o 3 años más y hacer como si todo fuera nuevo. ¿Alguien quiere abrir el micrófono y despedirse en nombre de toda la audiencia? Ruth Simeone. No sé si despedirme, parece que igual estoy abusando un poco de la palabra, pero a propósito de este libro, a mí me encantó y quiero leer un parrafito que me gustó, o sea, Por un favor. segmento que sale acá, a propósito de los haiku y de este último texto que leíste tú, dice así: en este mundo que cada mañana volvemos a ponernos como una vieja chaqueta gastada, totalmente inmunizados contra las sorpresas, el árbol es la única forma que de vez en cuando, en aquellos breves momentos de estupor en que los ojos pierden las escamas de la costumbre, me parece perfectamente delirante. Lo sentí esta tarde, por ejemplo, al mirar los árboles diseminados por los prados de la isla, paseando en la bruma lluviosa,
de repente más desorientadores que dinosaurios. Yo tengo un árbol aquí a la vuelta de la casa que lo miro, que es chiquitito, es jovencito el árbol. Y me parece tan maravilloso verlo ahora en otoño, por eso me estoy compartiendo este párrafo. Ruth, cuando usted dijo quizás estoy abusando de la palabra, aquí saltaron todos en pantalla para decir no, ¿cómo se le ocurre decir eso? La verdad es que no solo porque esté en Punta Arenas, nos encanta escucharla, nos encanta saberla presente, nos encanta su lectura. Muchas gracias por participar sistemáticamente en esta sesión online. Se lo agradezco de corazón y sé que hablo también en nombre de sus compañeros de taller de hoy. Cecilia Montero señaló que estaba afónica, que la disculpen por no participar, pero que nos seguía con interés. Así que le mandamos un saludo, le deseamos que se recupere prontamente. Y a Catherine Moila, que imagino está en la quinta región, que es donde vive, eh, que ha estado con la cámara apagada, por la razón que sea, le agradecemos también que haya estado aquí, presente, escuchando y siendo parte de esta rueda lectora de las cajas del mes de abril. Y al resto, Andrés, Evite, Mariana, Elisa, y a Pablo que estuvo, y alguien más que también estuvo, bueno, y por supuesto a Soledad, ¿no es cierto?, coeditora y cofundadora de Chai, la gratitud infinita por ser parte de esta conversación. Los libros no se detienen en el mejor de los sentidos, uno interrumpe la lectura, pero el libro sigue ahí habitándonos. Tengo acá encima de la mesa, en un costado, algunos de los libros que van a ir en la caja de abril, pero no les voy a decir nada sobre eso, solo que la próxima semana vamos a distribuirlos. Durante esta semana vamos a terminar de armar las cajas y ya la próxima semana, no sé exactamente qué día, pero probablemente entre martes y miércoles, vamos a avisar a los que retiran y vamos a despachar a los que la reciben en sus respectivas casas. Eso, si alguien quiere decir algo para despedirse, bienvenidos. Y si no, nos encontramos muy pronto y de verdad, muchísimas gracias por esta preciosa sesión que hemos tenido hoy. Pancho, ¿cuántos suscriptores tenemos? Mira, el último registro me dice que la caja de abril, déjame mirar, eran 33 cajas Maiten, 33 cajas de Maiten, 13 cajas de Colibrí y 7 cajas Violeta. No he hecho la suma. 33, 46, 53 suscriptores. Más algunos que, pocos, que la compran unitariamente en la librería a veces. Pero en ese rango estamos. Muy bien. Eh, para nosotros maravilloso, es decir, podríamos ser 30, 12, 50, 162 y sería igualmente maravilloso. Ni siquiera digo más maravilloso que sean 160 y no 50, sino igual de maravilloso, es decir, depende, si esto es algo libre, voluntario, y Claro. que me imagino que va fraguando de a poco. Lo que me parece más relevante quizás es la persistencia. Eh, eso es lo que más valoro. Eh, que los que sean, en realidad, en su gran mayoría han permanecido. Y eso me habla, o me dice algo que yo recojo con mucha alegría. Oye, perdón, Pancho, el otro día Elisa, pensaba, porque encuentro genial la cajita y la guardé,
Como que dura, no se pueden reutilizar así como que yo se Sí, los devuelvo. totalmente. Hay varios que la devuelven y la reciclamos. Así que Ah, Ya, ya. la puedes devolver y la volvemos a usar. ya, genial. Porque las tengo guardaditas ahí Recibimos, con mucho no, cuidado. tráelas todas si quieren. Si no las quieres guardar, las volvemos a usar y nos viene muy bien. Sí, porque pensé que están perfectas para volverlas a usar todas las veces que se pueda, porque Claro, son ¿verdad? buenas cajas. Sí, no La hemos cajita feliz. querido, sí, no lo Nuestras hemos querido. cajitas felices. No lo hemos querido así como todavía socializar demasiado, pero en algún momento pronto creo que vamos a mencionárselo a todos. Los que quieran traerla, tráiganla y la volvemos a... De hecho, la usamos. Es decir, tenemos en este minuto, me deben haber mandado por lo menos de la última una 15. Perfecto. Así que, y mientras más, mejor. Ya. Voy a pasar a dejar las mías. Eso, háganlo. Ya pues, Muchísimas gracias. un abrazo Gracias. grande a Cecilia y a Catherine y a todos, a Ruth, Andrés, Elite, Mariana, Elisa y a Rodrigo, al anfitrión. Muchas, pero muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Ya, Buenas ya, noches. chao, Buenas chao, noches, que Catherine. descansen. Boa Ya, noite. chao.